Hola a todos, hoy vamos a resolver el problema número 9 de la guía 2, tiro oblicuo. El problema dice, Indiana Jones lanza oblicuamente una flecha desde una altura de 1,25 metros y formando un ángulo de 53 grados con la horizontal. La flecha vuela 2,5 segundos y se clava en un árbol que estaba situado a 45 metros delante del lugar de lanzamiento. Despreciando el efecto de la resistencia con el aire, se pide a. Calcular el módulo de la velocidad inicial de lanzamiento. B. A qué altura del árbol se clavó la flecha. C. Encontrar las componentes horizontal y vertical de la velocidad y de la aceleración en el instante en que la flecha se clavó en el árbol. Y D. Escribir la ecuación de la trayectoria de la flecha. Como siempre les recomendamos, para empezar un problema de física, lo que se debe hacer es, además de leer cuidadosamente el enunciado, identificando incógnitas y datos, realizar un esquema ilustrativo de la situación. En este caso, nuestro esquema va a estar compuesto por el arquero, que representa el punto de lanzamiento de la flecha, por el árbol, que es un objeto de referencia y en el cual hay algunos datos relacionados con él, y con la flecha, que es de por sí el objeto que se va a estar desplazando en este ejercicio. Como bien vieron en la teórica, el tiro oblicuo es un movimiento que se desarrolla en dos dimensiones, por lo tanto, todas las variables que lo describan van a tener dos componentes. Una componente horizontal, que nosotros la vamos a representar en el eje horizontal de las X, y una componente vertical que las vamos a representar en el eje vertical de las Y. Por otra parte, no hay problema de física resuelto si no se fija un sistema de referencias. En este caso, yo decidí que mi sistema de referencias sea el que se muestra marcado en rojo. Decidí que para las posiciones tanto verticales como horizontales, el 0 esté fijado en el piso. Que el 0 esté fijado en el piso implica que dos de los datos que tenemos en el problema ya ya se puedan ubicar en este sistema de referencias. ¿Por qué? Porque el problema dice que la flecha se lanza desde una altura de 1,25 metros. Estos 1,25 metros en mi sistema de referencia están medidos a partir del piso. Por otra parte, la distancia entre el lugar de lanzamiento y el lugar donde impacta la flecha en el árbol son 45 metros. Estos 45 metros también están medidos a partir de mi 0 de referencia. Por otra parte, en el sistema de referencia, nosotros lo que hacemos además es decidir el signo que van a tener las magnitudes. En este caso, yo definí que a partir de mi 0 y hacia la derecha, todas las magnitudes en X crecientes van a ser positivas. Y desde el 0 del piso hacia arriba, todas las magnitudes en Y también van a ser crecientes y van a ser positivas. Otro detalle que está implícito en el problema es que ya tenemos fijo el sistema de referencia temporal. ¿Por qué? Porque el problema dice bien clarito que la flecha es lanzada y que tarda desde que se lanzó hasta que impacta en el árbol 2,5 segundos en llegar a ese lugar. Eso quiere decir que la descripción del problema está hecha a partir de que la flecha es lanzada, o sea, mi 0 del cronómetro está fijado en la posición de lanzamiento, con lo cual el tiempo inicial para este problema va a ser 0 segundos. Por último, tenemos que tener en cuenta que el tiro oblicuo se puede definir o se puede describir como la composición de dos movimientos que ya conocemos, MRU en el eje X y MRV en el eje Y. El hecho de que las coordenadas verticales se describan mediante un MRV implica que hay una aceleración. Y para el tiro oblicuo, esta aceleración no tiene cualquier valor. Es una aceleración bien conocida que la vamos a estudiar más adelante en detalle, pero
todos la conocemos, es la gravedad. Como bien sabemos, la gravedad apunta hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, si yo quisiera dibujar mi vector gravedad, voy a tener que hacer una flechita que tenga su sentido hacia el piso. ¿Esto qué implica? Esto implica que el sentido de la gravedad está yendo contrario al sentido que yo definí positivo. Por lo tanto, la gravedad para mí, durante todo este ejercicio, va a ser una magnitud negativa. En general, la gravedad se puede tomar en los problemas como igual a 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Algunos prefieren redondearla y usar el valor de 10 metros sobre segundos cuadrados. Ambas convenciones son válidas. En este ejercicio en particular yo decidí usar el valor de 9,8. Esto lo que va a implicar es que tal vez mis resultados difieran levemente de los publicados en los resultados de la guía. Una vez que tenemos el sistema de referencia descrito y elegido, el siguiente paso sería definir las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales van a estar directamente relacionadas con este sistema de referencia y para nuestro problema entonces serían para las posiciones, la posición inicial en X, 0 metros, para la posición inicial en Y, 1,25 metros, la velocidad inicial va a ser una incógnita que responderemos en el ítem A y el tiempo inicial vale 0 segundos. Este paso es un paso que se hace solamente en los problemas de tiro oblicuo y consiste en la descomposición del vector velocidad. ¿Por qué tengo que hacer esto? Bueno, porque el vector velocidad, como dijimos en tiro oblicuo, es un vector que tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y. En este gráfico pueden observar que yo representé con una flecha roja lo que sería el vector velocidad inicial e incluí el ángulo de 53 grados que menciona el problema. Esta dirección, que hace que el movimiento o la forma de lanzamiento sea oblicua, está medida con respecto al eje de las X. Y eso en el enunciado se dice, o una forma de decir que está medido con respecto a las X, es decir, medido respecto a la horizontal. Entonces, ¿en qué consiste la descomposición de los vectores? Bueno, consiste en escribir este vector velocidad en función de una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Si ustedes se fijan bien, al descomponer el vector, lo que se me armó es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, tanto el teorema de Pitágoras como las relaciones trigonométricas que ya estudiaron valen. Si yo quiero escribir entonces la relación trigonométrica entre la velocidad inicial en X y este ángulo, podemos observar que la componente de velocidad inicial en X sería el cateto adyacente de este triángulo. Por lo tanto, la relación trigonométrica que los describe es el coseno. Entonces, aplicamos la definición de coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa es coseno. Por lo tanto, despejando esta expresión, encontramos que la velocidad inicial en X la podemos escribir como la velocidad inicial por el coseno del ángulo. De la misma manera, para la componente de velocidad inicial en Y, podemos observar que esta componente es el cateto opuesto a este ángulo. Por lo tanto, la relación trigonométrica que va a valer va a ser el seno. Relacionando entonces cateto opuesto con hipotenusa, escribimos el seno y despejando de esta expresión obtenemos la forma de escribir el seno. Una cosa importante que les quiero aclarar es que estas relaciones, así como están escritas, son válidas porque estoy usando este ángulo como referencia. Prueben de hacer el ejercicio de, en vez de usar este ángulo, usar este que les estoy marcando acá y van a ver que estas relaciones van a cambiar levemente. Por otra parte, recordar que el módulo de la velocidad entonces lo puedo expresar usando el teorema de Pitágoras como
la suma del cuadrado de las componentes y la raíz cuadrada de todo eso. Una vez que ya entonces tenemos definido el sistema de referencia, identificadas las condiciones iniciales y hecha la descomposición del vector velocidad inicial, podemos pasar a escribir las ecuaciones horarias. En este caso vamos a tener dos sets de ecuaciones horarias, uno para el eje horizontal y otro para el eje vertical. Como les comenté al principio, en el eje de las X horizontal gobierna el movimiento MRU, por lo tanto van a valer sus ecuaciones. Entonces, la ecuación de posición va a ser la posición inicial más la velocidad inicial de X por t menos t0. En este renglón lo único que hice fue reemplazar velocidad inicial en X por su definición según los argumentos trigonométricos. Y en el caso de la velocidad, tenemos que la velocidad en X va a ser constante porque estamos en un MRU, por lo tanto va a valer lo que valga la velocidad inicial en X. De la misma manera, analizamos qué pasa en el eje Y, donde el movimiento que gobierna es un MRV, entonces vamos a usar la ecuación de posición en función del tiempo para el MRV con algunas leves modificaciones. Por ejemplo, la coordenada ahora la vamos a llamar Y. ¿Por qué? Porque esta ecuación está describiendo cómo varían las posiciones a lo largo de ese eje. Por otra parte, en el término donde figura la velocidad inicial, ahora vamos a tener la velocidad inicial en Y. Y por último, en el término cuadrático, donde aparece la aceleración, fíjense que yo ya reemplacé la aceleración por la aceleración que gobierna en tiro oblicuo, que era la gravedad, y también incluí su signo. En el caso de la velocidad para el eje Y, la velocidad en el eje Y va a estar cambiando porque hay una aceleración involucrada en el eje Y y la forma funcional que describe este cambio es esta ecuación de aquí. Ahora, para ir arrimándonos a la forma final de las ecuaciones horarias, lo que hice en esta diapositiva es reemplazar todas aquellas condiciones iniciales que ya tengo definidas y son conocidas. Entonces, por ejemplo, en el eje X, acá en vez de x0 ya puse que vale 0 metros, para el tiempo inicial ya aclaré que vale 0 segundos. Mismo ejercicio en el caso de las ecuaciones en el eje Y. Esta filmina es muy importante porque acá están las ecuaciones horarias que nos van a ayudar a responder todo lo que nos pidan. Pero es fundamental para resolver bien un problema de física llegar bien a estas ecuaciones. A partir de estas ecuaciones se resuelve todo el resto. Entonces empecemos a resolver. Primera pregunta, calcular el módulo de la velocidad inicial de lanzamiento. Entonces, si miran en la diapositiva anterior, van a ver que de las ecuaciones que disponemos para resolver, la velocidad inicial, v0, aparece en casi todas. El tema es poder analizar cuál me conviene usar dependiendo los datos que tenga. En este caso, si miramos bien el problema, podemos darnos cuenta que tenemos bastante información en torno a este punto, al árbol, lugar donde la flecha se termina clavando. Y fíjense que sabemos que cuando transcurrieron 2,5 segundos, la flecha se clavó en el árbol y el árbol está distanciado horizontalmente respecto al lugar de lanzamiento 45 metros. Por lo tanto, yo puedo tomar la ecuación de posición en X y decir, bueno, cuando la flecha está en 45 metros, yo sé que han transcurrido 2,5 segundos. Si hago eso, fíjense que la ecuación de posición en X queda con una única incógnita, que es justamente la que estoy buscando. Todo se reduce entonces a despejar correctamente nuestra incógnita, que es v0. Fíjense que acá está la forma definitiva de cómo queda despejado,
y por lo tanto encontramos que la velocidad inicial de lanzamiento son 29,9 metros sobre segundo. En el ítem B nos pide hallar a qué altura del árbol se clavó la flecha. Y acá hay dos palabras claves. La primera es altura. Siempre que en un problema de tiro oblicuo nos pidan alturas, nos están hablando del eje vertical, del eje que nosotros definimos como Y. Por lo tanto, la ecuación que me va a ayudar a responder información sobre alturas es la ecuación de Y en función del tiempo, que aquí está escrita. Por otra parte, nos dice otro dato. Altura de donde se clavó la flecha. ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que desde que se lanzó hasta que se clavó en el árbol transcurrieron 2,5 segundos. En definitiva, lo que el problema nos está diciendo es: decime la coordenada en Y, en alturas, para un tiempo de 2,5 segundos, que sería la condición esta particular de t del árbol. ¿Qué es lo que hice? Tomé la ecuación de posiciones en función del tiempo para el eje Y, y donde dice tiempo reemplacé por el tiempo de la flecha en el árbol, que son 2,5 segundos. Resolviendo correctamente la ecuación, llegamos a que la posición o la altura a los 2,5 segundos son 30,3 metros. En el ítem C nos pide encontrar las componentes horizontal y vertical de la velocidad y de la aceleración en el instante que la flecha se clavó en el árbol. Otra vez nos están pidiendo información a un tiempo que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque nos dice en el instante en que la flecha se clavó en el árbol, y nosotros sabemos que la flecha se clavó en el árbol a los 2,5 segundos. Entonces, para encontrar las componentes de la velocidad, lo que tenemos que hacer es usar las ecuaciones que describen la velocidad en función del tiempo. En el caso de la velocidad horizontal o de la componente horizontal de velocidad, habíamos dicho que esta era constante, por lo tanto va a valer lo que valga v0x y no va a cambiar. Y en el caso de la componente vertical de la velocidad, tomando la ecuación de velocidad en y reemplazando el tiempo por 2,5 segundos, vamos a hallar que la componente en y al momento de llegar al árbol es de menos 0,62 metros sobre segundos. Como les comenté y les remarqué varias veces, la velocidad es un vector de dos componentes. Por lo tanto, una forma de dar una respuesta adecuada para este ítem es escribirlo de esta manera. De esta manera lo que representa es la velocidad como un vector, la componente x que vale 18 metros sobre segundos y la componente y que vale menos 0,62 metros. En el caso de la aceleración no tenemos que hacer muchas cuentas porque en x sabemos que no hay aceleración porque el movimiento es un MRU, con lo cual la aceleración vale 0 metros sobre segundo cuadrado. Y en el eje Y sabemos que hay aceleración, pero que siempre vale lo mismo, y vale lo que vale g, o sea, menos 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Fíjense que la respuesta, también la escribí en forma vectorial, la aceleración tiene una componente de x que vale 0 y una componente de y que vale menos 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Por último, nos piden escribir la ecuación de la trayectoria de la flecha. Recuerden que en tiro oblicuo la trayectoria tiene forma de parábola, con lo cual vamos a tener que encontrar una expresión que sea o que corresponda con este tipo de curva. Por otro lado, encontrar la ecuación de la trayectoria, lo que quiere decir es, decime una ecuación que me describa y en función de x, las coordenadas verticales en función de las coordenadas horizontales. Para hacer esto, la forma más sencilla es entonces trabajar con las dos ecuaciones de posición, la ecuación de posición en las x y la ecuación de posición en las y.
Fíjense que lo que tienen en común estas dos ecuaciones es el tiempo. ¿Y por qué es eso? Vamos otra vez sobre lo mismo. Como estamos trabajando en un movimiento de dos dimensiones, el vector posición tiene que tener dos componentes, una en X y una en Y. Pero para que esa posición exista, sea real, el tiempo entre la posición de X y la posición en Y tiene que ser el mismo. Por lo tanto, vamos a usar esa estrategia para resolver la ecuación de trayectoria. Lo que vamos a hacer entonces es agarrar la ecuación 1, que es la ecuación de posición en X, y vamos a despejar lo que ambas tienen en común, que es el tiempo. Fíjense que el despeje me queda así. Lo que hice fue escribir el tiempo en función de la posición de las posiciones en X. Una vez que tengo el tiempo expresado de esta manera, reemplazo esta nueva definición de tiempo en mi ecuación 2 y en todos los lugares donde el tiempo figure. Fíjense que acá están marcados con naranja. Vamos a tener que hacer alguna operación adicional, pero nos va a quedar en definitiva una ecuación con esta pinta. Esta ecuación es genérica, es decir, en principio serviría para cualquier problema. Lo que voy a hacer ahora es empezar a darle los valores específicos del problema que queremos responder. Entonces, por un lado, voy a reemplazar las condiciones iniciales que conozco, donde corresponda. Fíjense que acá hice un reemplazo. Acá desarrollé la definición de velocidad inicial en Y. Acá desarrollé la definición de velocidad inicial en X. Y acá escribí G como lo que asumimos que valía. Fíjense que además se puede trabajar sobre este término, sobre el segundo término de la ecuación, porque, por ejemplo, nos aparece la velocidad inicial en el numerador y en el denominador. Con lo cual, y para colmo multiplicando, porque acá tenemos B0 por seno de 53 por X sobre B0 por coseno de 53. Con lo cual, B0, al estar en el numerador y en el denominador, la puedo cancelar. Y por otra parte, fíjense que me aparece en el numerador un seno y en el denominador dividiendo un coseno. Seno sobre coseno lo puedo definir como tangente y por eso acá aparece una tangente. En este paso lo que hice fue reescribir un poco mejor la ecuación, más compacta, y reemplazar el valor de B0 por el que ya calculamos. Por último, resolvemos. ¿Qué podemos resolver? Bueno, la tangente de 53 es un número, 1,33 aproximadamente. Un medio por 9,8 son 4,9 y 29,9 por coseno de 53 y todo eso elevado al cuadrado son aproximadamente 324. Así, la expresión final que obtenemos es una expresión que describe cómo cambia la coordenada y en función de la coordenada x, y como podrán ver, el máximo exponente al cual está elevado la variable independiente es al cuadrado. Por lo tanto, esta expresión responde a la forma funcional de una cuadrática, y la curva que describe la función cuadrática es una parábola. Entonces, esta ecuación describe completamente la trayectoria de la flecha a lo largo de su recorrido. Bueno, espero que se haya entendido. No dejen de consultar los canales para dudas en caso de que necesiten asistencia. Y bueno, nos veremos entonces en el próximo video. Cuídense.